bienvenidos a este nuevo video de Yo Amo Medicina. En el día de hoy vamos a ver la primera clase de la materia embriología. Como siempre me gusta definir las cosas, así que vamos a hablar de qué es la embriología, de qué se trata un poco esta materia. Esta materia básicamente es el estudio del desarrollo del organismo, desde la concepción hasta el momento del nacimiento. Es decir, vamos a estudiar todo lo que pasa antes, durante y después del embarazo en las mujeres. El estudio de la embriología nos permite a nosotros explicar en detalle la anatomía humana y además también nos permite entender un poquito cómo se relaciona el bebé con su mamá a través de los anexos embrionarios como lo son por ejemplo la placenta y el cordón umbilical. Y también nos permite analizar enfermedades genéticas, malformaciones que pueden llegar a ocurrir durante el embarazo. Ahora que definimos bien qué es la embriología y más o menos entendemos de qué se va a tratar esta materia, vamos a hablar un poco de la terminología. Al igual que nos pasaba en la primera clase de anatomía, en embriología, tenemos que usar un vocabulario acorde. En esta imagen podemos ver a un embrión y podemos ver cómo a la región de la cabecita le vamos a decir región craneal. Y a la región de la colita le vamos a decir caudal. A la región de la columna, o futura columna, mejor dicho, le vamos a decir dorsal. Y a la región de la pancita, donde se inserta el cordón umbilical, le vamos a decir ventral. Entonces, craneal, caudal, dorsal y ventral. Al mismo tiempo, si seccionamos con un corte sagital, es decir, un corte que pase por la línea media exacta del cuerpito del embrión, vamos a dividirlo en dos mitades iguales, ¿no? Una mitad derecha y una mitad izquierda. Bueno, a la región lateral vamos a llamar a la parte de afuera, ¿sí? Y la parte interna la vamos a llamar medial. Entonces tenemos dos términos más. Lateral, que puede ser lateral derecho o lateral izquierdo, y la región medial, que es la que está acá, en el centro. En un corte transversal se divide el cuerpo en una mitad superior o craneal y una mitad inferior o caudal. Y en un plano frontal se divide el cuerpo del embrión en una mitad dorsal y en una mitad ventral. Esto es muy parecido a lo que pasaba en anato, ¿no? Términos de relación y situación y los planos de sección. Antes de seguir avanzando con la clase, les dejo esta diapositiva que quizás tiene mucho texto y parece aburrida, pero que tiene información muy importante para los que rinden examen múltiple choice y también para los que rinden examen oral. ¿Por qué? Porque hay ciertos términos, ciertas definiciones que tienen que conocer antes de empezar a estudiar esta maravillosa materia. Por ejemplo, no es lo mismo un embrión que un feto. Y tenemos que saber a qué definimos como embrión y a qué definimos como feto. El embrión entonces va a ser el producto de la fecundación que se completa con la organogénesis antes de la octava semana. Es decir, desde el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, se forma el embrión. Y se va a llamar embrión durante las primeras 8 semanas de gestación. Después de la octava semana en adelante ya deja de ser un embrión y lo pasamos a denominar feto, ¿sí? Entonces, desde el momento de la confección hasta la octava semana, embrión. De la octava semana en adelante, feto. O sea que primero es embrión y luego se transforma en feto, ¿sí? Otros términos que tenemos que conocer es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de parto inmaduro, de parto a término o de embarazo prolongado? No es lo mismo el aborto que un parto inmaduro. ¿Y en qué se diferencia un parto inmaduro, es decir, un parto antes del tiempo que correspondería, y qué significa el aborto? Bueno, aborto lo definimos como la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas, con un peso de producto neto fresco de 500 gramos o menos. Es decir, hasta la semana 20 y mientras el embrión pese 500 gramos, vamos a llamarlo aborto, ¿sí? El embrión o en feto, dependiendo en qué semana estemos, ¿no? Pero va a ser aborto. Ahora, si el bebé ya tiene más de 20 semanas y el embarazo se interrumpe, por ejemplo, en la semana 25, ¿sí?
Ahí no hablamos de aborto, porque aborto es hasta la semana 20. Ya semana 25 estamos hablando de parto inmaduro. Entonces, definimos al parto inmaduro como a la interrupción del embarazo entre la semana 20 y la 37. Y definimos parto a término, o sea, un parto normal, a la interrupción del embarazo entre la semana 38 y la semana 42. ¿Sí? Estas semanas pueden variar un poco dependiendo de cómo estamos contando. Si estamos contando el embarazo desde la fecundación o desde la última fecha de menstruación. ¿Sí? Eso puede a veces alternar un poco en el choice. De todas formas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, esas pequeñas diferencias lo vamos a explicar. En la práctica médica, saber el momento exacto en el que ocurrió la fecundación, que se inseminó al óvulo con el espermatozoide, salvo que sea una inseminación in vitro, que la estoy haciendo yo en el laboratorio, si es un si es un embarazo tradicional, la mujer va a llegar al consultorio y me va a decir que tiene amenorrea. Es decir, no me viene hace 15 días o tengo un atraso. Y ahí siempre lo que hacemos el EVA-test o la beta gonadotrofina para evaluar si está embarazada, o sea, le hacemos una prueba de embarazo. Y si la mujer está embarazada, lo que se le pregunta es ¿cuándo fue tu última fecha de menstruación? Y comenzamos a contar desde la última fecha de menstruación, porque es muy difícil en un embarazo tradicional saber exacto, el momento exacto, el día justo donde ocurrió la fecundación, ¿sí? Entonces, dependiendo si yo tomo como fecha la última menstruación o tomo como fecha el día de la fecundación, puede variar la duración del parto, ¿sí? Puede variar estas semanitas, ¿sí? Por eso a veces en los choice hay que leer con mucha atención eso. Me está hablando de un parto a término, pero ¿desde cuándo lo estoy contando a las semanas? ¿Desde la fecha de última menstruación o desde la fecundación? Lo más tomada es desde la última fecha de menstruación y es entre 38 y 42 semanas, ¿sí? No se olviden porque es pregunta de examen. El embarazo prolongado, por otro lado, es un embarazo mayor a 42 semanas, es decir, cuando el embarazo se extiende, dura más tiempo que el normal. Para estudiar la embriología, entonces, vamos a dividir en dos grandes etapas del desarrollo del bebé. El primero va a ser el periodo embrionario, que va a ir, como dijimos, desde la fecundación hasta la 8ª semana. Y el segundo periodo, el periodo fetal, que va a ser desde la 9ª semana en adelante hasta el parto, ¿sí? Que idealmente sería en la semana 38. En todo este tiempo, lo que va a pasar es que el bebé va a ir creciendo. En el periodo embrionario, que son las primeras 8 semanas de vida, este periodo se caracteriza porque se van a formar los tejidos, que son los tejidos que estudiaron en histología. El tejido epitelial, el tejido conectivo, especializado y no especializado, los órganos, ¿sí? Y las estructuras que van a estar presentes en el adulto después, ¿no? Que son las que estudian en anato. Ahora, en el periodo fetal, la característica es que todas esas estructuras que ya se desarrollaron acá, en el periodo embrionario, van a comenzar a crecer, a crecer, a crecer y a madurar, hasta llegar al tamaño correcto y poder desempeñar las funciones correctas para que el bebé pueda nacer y sobrevivir. Antes de seguir con lo que es la embriología, tenemos que conocer la anatomía del aparato reproductor femenino. ¿Por qué? Porque la gestación del bebé ocurre en el cuerpo de la mamá, especialmente en lo que es este órgano que es el útero, ¿sí? El bebé se va a desarrollar acá adentro. Entonces tenemos que conocer cuáles son los órganos del aparato reproductor femenino. Esta imagen es una imagen, dibujo, de la anatomía de la pelvis de la mujer. En un corte sagital desde una vista interna, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Lo más anterior siempre vamos a tener a este huesito que pertenece al pubis, al hueso púbico, a la sínfisis pubiana. Y posterior a lo que es el sacro y el coxis. Por dentro vamos a tener a los órganos de la pelvis femenina. Tenemos como parte del aparato urinario a la vejiga, que es este órgano que ven acá, que es el que contiene a la orina, a la uretra, que es este conducto por donde sale la orina. Por detrás encontramos al aparato reproductor femenino, que es lo que más nos importa aprender el día de hoy.
tenemos a la vagina, que es este órgano tubular que ven acá. La vagina, hacia arriba, se comunica con el útero. ¿Sí? Entonces, durante el acto sexual, el hombre introduce su pene en la vagina de la mujer, eyacula, y los espermatozoides que quedan acá, que son las gametas masculinas, comienzan a ascender por el útero. El útero está conectado con otro órgano que es este, que se llama trompa de falopio o trompa uterina, le pueden decir también. Y es aquí, en la trompa uterina, donde el espermatozoide se va a encontrar con la gameta femenina, que es el ovocito. Y se une el ovocito con el espermatozoide para formar al bebé. Luego el bebé comienza a descender hasta llegar al útero y se termina implantando en el útero, que es donde va a desarrollarse el resto del embarazo. La gameta femenina, que es el ovocito, ¿de dónde viene? De este órgano que vemos aquí, que es el ovario, que es la gónada femenina. El último órgano, que es el más posterior, es este y es el recto, parte de lo que es el intestino delgado, y el recto comunica con el ano, ¿sí? Y ahí tenemos a toda nuestra pelvis femenina con sus distintos aparatos. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en estos órganos que pertenecen al aparato reproductor femenino. Vagina, útero, trompa uterina y ovario. Esta imagen es una imagen de un útero en un corte coronal. Y acá, por debajo, es un corte coronal de la vagina. Recuerden que la vagina comunica hacia arriba con el útero, ¿sí? La luz de la vagina comunica con la luz uterina. El útero es un órgano que está formado por distintas partes. Esta primera parte, que es la parte que comunica la vagina y el útero, la primera porción, acá se llama cuello uterino o cérvix uterino. Decir cuello o cérvix uterino es lo mismo, ¿sí? Más arriba tenemos a la cavidad uterina propiamente dicha y más arriba al fondo del útero. Entonces, cuello o cérvix uterino, cavidad uterina, fondo del útero. Y en la región del útero, donde comunica con los órganos laterales, que son las trompas de falopio, una derecha y otra izquierda, esta región, donde se comunican la trompa con el útero, se llama región útero-tubárica, ¿sí? O porción uterina de la trompa, ¿sí? Entonces los espermatozoides ingresan por acá, por la vagina, ascienden por el cérvix uterino, siguen hacia la cavidad uterina, llegan al fondo y luego se dirigen a esta región, que es la porción uterina de la trompa, y después continúan en la trompa para encontrarse, como habíamos dicho anteriormente, con el ovocito. Además, el útero posee 3 capas. Una capa externa que se llama perimetrio, que es una capa serosa dependiente del peritoneo. Una capa media, que es esta que ven acá, que es la más grande, la más ancha y que se compone por músculo, por tejido muscular y se denomina miometrio. Y una capita más interna, que es esta linita que está pegada a la luz del útero, todo esto que ven acá, ¿sí? De este lado también, toda esa línea amarilla, que es el endometrio. Y acá muy importante que hablemos 2 palabras del endometrio. El endometrio es el epitelio del útero, ¿sí? Y se va a dividir en 2 capas el endometrio. Una capa superficial, que está bien acá, pegadita a la luz, y una capa más profunda, cercana al miometrio. Esas capas van a tener diferentes cambios a lo largo del ciclo sexual femenino y a lo largo de la fecundación, que vamos a ver más adelante. Por ahora lo que me importa que se acuerden de esas 2 capas, porque es pregunta de examen, es que la superficial es la que sufre la implantación, es decir, es la capa donde se va a implantar el embrión, ¿sí? La capa funcional. Mientras que la capa basal, que es la más profunda, ¿sí? No sufre cambios
y lo único que hace es funcionar como un sustrato mes a mes. ¿Por qué? Porque en el caso de que la mujer quede embarazada, bueno, en esa capa se va a implantar el embrión. Ahora, la mujer no queda embarazada todos los meses de su vida y cuando no queda embarazada, menstrua, ocurre la menstruación. ¿Y qué es la menstruación? Justamente es la descamación de esta capa, de la capa superficial del endometrio. Ese pedacito de capa, ese pedacito de tejido superficial del endometrio se cae todos los meses y eso es lo que sale por la vagina que llamamos menstruación, ¿sí? Eso es la menstruación, la descamación de la capa superficial del endometrio. Por eso es que la capa basal, que es la más profunda, que está por debajo de la superficial, mes a mes cuando la superficial se cae, dando lugar a la menstruación, la capa basal funciona como sustrato, es decir, comienza a hacer mitosis, mitosis, mitosis y ayuda a que se recupere esa capita superficial. Esto es muy importante que lo sepan y que lo entiendan, porque, como les digo, es pregunta de examen. Y el último órgano del que tenemos que hablar es el ovario. El ovario es este órgano que ven acá, es la gónada femenina y es en donde se va a producir los gametos femeninos. Los gametos femeninos son los ovocitos. Todos los meses, de forma cíclica, estos ovocitos, estas gametas femeninas, secretan hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Vamos a hablar un poquito más del ovario. El ovario, acá lo vemos en el microscopio, ¿sí? Cómo se vería el ovario. Esto que veíamos acá en el dibujito, lo amarillito son los ovocitos y todo lo que está alrededor, ahora lo vamos a estudiar, pero los ovocitos, o sea, las gametas femeninas, están en unas estructuras que son estas, que se llaman folículos. Estos folículos tienen distintos estadios. Primero son bien chiquititos y después con el tiempo van creciendo. Tienen nombre de folículos primordiales, primarios, secundarios, de Graf. Y después finalmente ocurre la ovulación, que es la expulsión del ovocito para que sea fecundado, y lo que resta del folículo se convierte en cuerpo lúteo, que es esta estructura que ven acá. Se atrofia, se va atreciando y se convierte en cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo se atrofia, se atrofia, se atrofia hasta transformarse en cuerpo albicans. Esto ahora no se preocupen porque en la segunda parte vamos a estudiar uno por uno cada uno de estos folículos, cómo está formado, su función, absolutamente todo. Por ahora quiero que hablemos un poquito más de este órgano que es el ovario. Entonces, acá este es un corte histológico del ovario y esto que ven acá son los folículos, ¿ven? Los mismos dibujitos que veíamos recién, ¿ven? Primordiales, ¿sí? Acá hay folículo de Graf, ¿sí? Secundarios guantrales, que son estos. Bueno, eso después vamos a estudiarlos en la segunda parte y los van a reconocer en el preparado, ¿sí? Por ahora simplemente sepan que es un ovario y que esto que ven acá son los folículos, ¿sí? Y que hay diferentes tipos. El ovario es un órgano que tiene una corteza, que es la que contiene los folículos ováricos, que son toda esta parte que estábamos hablando recién, todo esto es la corteza. Y una médula, que es el tejido conjuntivo, laxo, que sería más bien la parte central, ¿sí? De este órgano. En lo que es la corteza, que es la parte más importante, están estos folículos, ¿sí? Que tenemos primordial, primario, secundario, cuerpo de Graf, o sea, folículo de Graf o terciario, ¿sí? Cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, ¿sí? Como siempre, el que quiera colaborar, le dejo mi Mercado Pago. Realmente me gusta mucho hacer las clases y toda ayuda que puedan darme, por mínima que a ustedes les parezca, a mí me ayuda un montón para poder hacer videos para ustedes. También si quieren videos de alguna otra materia, también me la pueden pedir y encantada lo voy a hacer. Recuerden que tengo mi canal de YouTube que se llama yo-amo-medicina, donde pueden ver las clases completas sin tener que verla por partes y donde pueden ver en la pantalla completa de su computadora, que quizás TikTok no lo permite. Así que también les pido que me apoyen en el canal y que me sigan por ahí. Bueno, hasta acá hemos llegado con el video de hoy. Como siempre les dejo mis redes sociales, el Mercado Pago, el YouTube y mi número por si quieren hacerme cualquier tipo de consulta. Les dejo un beso grande. Chau, chau.